Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Latidos de Vida Más Allá del Cáncer. El que les habla es el doctor Salud Montoya, soy cirujano oncólogo con muchos años de experiencia en el campo de la oncología. Siempre agradecernos por seguirnos en este canal, invitarlos a que se suscriban, que le den like y que compartan la información. Muy bien, en esta oportunidad vamos a tocar un tema sumamente importante que afecta a muchos y se mantiene de forma a veces silenciosa o a veces no le damos la debida importancia y afecta a la persona que lo sufre e indirectamente a la familia. Bien, nos referimos al cáncer de lengua, aquí donde el dolor encuentra voz y la esperanza encuentra camino. Cuando el diagnóstico no define, pero sí transforma. Muy bien, cáncer de lengua. En los cuadros estadísticos, según la información que tenemos del 2022, en el mundo se diagnosticaron 389.846 nuevos casos, con una mortalidad de 188.438. En nuestro país, según la información que tenemos, hemos atendido a 150 pacientes, o la estadística es 150 pacientes por 100.000 habitantes. Y la mortalidad se ha incrementado en estos últimos años para el 2025 desde un 26% a un 30%. Y eso es multicausal, como lo vamos a ver. Recordar también que este tema es importante, como todos los cánceres, en relación al diagnóstico precoz, a la prevención, diagnóstico precoz, porque como vamos a ver, la sobrevida está en relación justamente al momento del diagnóstico. Es así que el 84% sobrevive a 5 años cuando la enfermedad es localizada, cuando la enfermedad es regional es un 70%, y cuando es un cáncer avanzado, la sobrevida a 5 años es del 41%. Muy bien, entonces nos enfocamos en el tema ya de la misma enfermedad. Primero, una pequeña revisión anatómica, que es la lengua. La lengua es un órgano que se encuentra en la cavidad oral. Esta lengua básicamente está constituido por músculos, tanto internos como externos, ¿no? Se llama intrínsecos como extrínsecos. Tiene una mucosa, ¿no? Y es rica en vascularización y en el drenaje linfático hacia el cuello. Entonces, esa particularidad de ser rico en vascularización y el sistema linfático hace que la enfermedad avance muy rápido, hace que la enfermedad se disemine o infiltre mucho más rápido. Por otro lado, también la lengua tiene dos partes, o se consideran dos porciones. La porción oral o la porción anterior son los 2/3 anteriores de la lengua, que es la parte móvil de la parte oral. Y la parte de la orofaringe que va hacia atrás, el tercio posterior, es como una especie de una zona más rígida, lo que se le conoce como la raíz de la lengua. Muy bien, ¿cuál es la función de la lengua? Tiene varias funciones, ya todos lo sabemos, sobre todo en relación a la fonación y a la deglución. Pero algunas particularidades tiene pues esta particularidad, digamos así, del gusto, ¿no? Con las papilas gustativas que se encuentran ahí, detectan los sabores, asimismo la temperatura. ¿Qué más? En la masticación, al mezclarse con la saliva, los alimentos, pues se genera ese movimiento, la deglución, el moverlo para que se dirija hacia la parte posterior del esófago, el habla, articular la palabra y los sonidos, la digestión, como dije previamente, la sensibilidad, ¿no? Es importante eso. Y también la limpieza, la remoción de los alimentos que quedan en la boca. Muy bien, entonces más o menos esas son las funciones. Quería también ahí hablar en cuanto a su anatomía y fisiología. Si bien es cierto, tiene mucha inervación, irrigación, y el sistema linfático va hacia el cuello. Por eso lo vamos a ver posteriormente, por qué tratamos, en un procedimiento, por qué tratamos el cuello, tanto de la región submandibular, ¿no? Como la región submentoniana y hacia los ganglios yugulares, sobre todo lo que es los superiores y los medios, ¿no? Entonces, esas
cositas tenemos que tenerlo muy bien presente. Muy bien. Entonces, dicho esto, ¿qué factores de riesgo tenemos? ¿Qué hace que se desarrolle el cáncer de lengua? En primer lugar, el tabaco, ya sea fumado o masticado, y esto hace un efecto sinérgico, decimos, o sea, que incrementa el daño cuando se mezcla con el alcohol. El alcohol siempre es un cancerígeno importante también en este caso. Se asocia a la presencia del virus del papiloma humano, sobre todo el 16, y ya lo hemos conversado, los invito a revisar también cuando hablamos sobre cáncer cuello uterino, la presencia del virus del papiloma, y esto se debe básicamente a la actividad sexual, a la conducta sexual, ¿no? Que hace que el contacto sea piel a piel o mucosa a mucosa. Asimismo, también se describe pues, en la India sobre unos compuestos que básicamente es el araca-betel, le dice, ¿no? Es una mezcla de unos, digamos, de unas sustancias que le ponen una hoja y esa hoja es una planta de pimiento, etcétera, etcétera, que lo mastica, ¿no? Y eso puede llevar a esto, ¿no? Entonces eso, bueno, en la literatura lo describe como tal. Las enfermedades periodontales, las enfermedades propias de la misma boca y de los dientes, las prótesis mal utilizadas o que no se ajustan adecuadamente, algunas heridas crónicas que lo vamos a ver en cuanto a la clínica que no sanan, la exposición también a algunos carcinógenos laborales, siempre como todos los cánceres, ¿no? Como todos los cánceres, no se utilizan las medidas de protección en las labores adecuadas, ¿no? Se inhalan esas sustancias químicas peligrosas, y también a considerar la predisposición o los factores genéticos. Siempre recordarles, familiar con cáncer, tenemos la gran posibilidad del riesgo de desarrollar un cáncer, no necesariamente el mismo cáncer, sino otros tipos de cáncer. Bien, entonces esos son los más relevantes. Me han preguntado en el programa de radio, sobre todo sobre la coca. No está descrito todavía si es que causa alguna lesión cancerígena como tal, pero sí se ve muchos casos de inflamaciones crónicas en las encías, que se llama la gingivitis, y curiosamente también hemos visto que protege de la caries. Hay que entender que en nuestro país, como parte de nuestra cultura, casi en todo el país se tiene la tendencia a masticar lo que se llama el chachar la coca, ¿no? Y eso es parte ya del día a día, ¿no? Así que tenemos que tenerlo muy bien presente. Perfecto, entonces continuemos. ¿Qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer para prevenir? Bueno, tenemos que reducir estos riesgos que corresponden a nosotros, como el tabaquismo, el alcoholismo, el higiene, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir además? Si hablamos del PVH, ¿no? Está ahora en nuestro país hay un programa de vacunaciones, vacunarse con el PVH podría ser, y trabajar básicamente en el diagnóstico precoz, ¿no? En el diagnóstico precoz para identificar ciertas lesiones que se encuentran en la lengua, esas lesiones blanquecinas persistentes, esas ulceraciones, la induración, ¿no? Hacerse revisiones dentales regulares. Esto corresponde básicamente a los odontólogos, ¿no? Que tienen más acceso a la cavidad oral. Así que, ¿cómo prevenir? También vamos a verlo posteriormente, pero voy adelantando en el sentido de capacitar a los odontólogos en este tipo de enfermedad. Pero obviamente también hay un detalle que ya lo he visto en el día a día, es capacitar para, digamos, tener esa impresión, o sea, ese conocimiento de que algo puede haber y referir adecuadamente. No se trata de darle tratamiento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Qué, qué signos y síntomas tenemos? Básicamente, en estadios iniciales, ¿no? En la parte inicial, ya lo hemos dicho, son esas lesiones o úlceras en la lengua, pero ojo, lesiones que persisten por más de 2 semanas a pesar de los tratamientos que se les pueda dar, los cuidados, ¿no? Entonces, eso tengo lo presente. Lesión que persiste más de 2 semanas, tengo que pensar en esto. Adicionalmente, unas tumoraciones que pueden aparecer, una parte indurada, ¿no? Una masa palpable, ya sea
en cualquier parte de la lengua se explora, ¿no? O también puede haber ya en casos un poquito que va avanzando la enfermedad de acuerdo a la localización, puede haber dolor. Puede haber dolor al movimiento, puede haber dolor al pasar los alimentos o dificultad para pasar los alimentos o también, perdón, puede haber cambios en la voz. O sea, todos estos síntomas van a ir dependiendo de cómo avance la enfermedad. También puede haber sangrado cuando hay una lesión en la boca. Puede haber dolor en el oído, que es un dolor referido porque aumenta la resonancia de la cavidad oral y la cavidad nasal. Asimismo, también puede haber mal olor o mal aliento, ¿no? Se llama la halitosis. Y conforme va avanzando más la enfermedad, ya puede haber ganglios a nivel del cuello, como lo hemos conversado previamente, ¿no? Entonces, todo va a depender de cómo va yendo. Entonces, ¿de qué queda de esto? De esto que he explicado. No hay que subestimar las lesiones que aparecen. No hay que subestimar, ¿no? Muchas veces lo dejamos pasar, lo tengo hace mucho tiempo, no me molesta, o es que me salió esto porque tengo caries o porque el diente se me rompió, etcétera. No hay que subestimar, siempre tenemos que tenerlo muy presente. Justamente la idea de este programa es concientizar para que podamos diagnosticar a tiempo. Muy bien, avanzamos entonces. Si ya tenemos esas lesiones, ¿cómo llegamos a un diagnóstico? ¿Qué hacemos por un diagnóstico? El diagnóstico básicamente es un examen clínico completo. Como lo he dicho en otros capítulos, el examen clínico es elemental, es la palpación, la inspección, lo que yo miro, es la palpación, ¿no? El examen del cuello es elemental. Y lo repito nuevamente como una crítica, digamos, ahora hemos obviado el examen clínico, básicamente es dependiente de exámenes y con esto de la virtualidad con más razón, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ya una lesión que le hemos corroborado clínicamente, pues tenemos que ver la forma de tener el diagnóstico patológico. Y para eso podemos hacer una toma de muestra, ya sea tomar una muestra pequeñita o ya sea hacer una resección local que se llama la biopsia incisional, o también si es pequeña se puede retirar toda la lesión con un margen adecuado, se llama la biopsia excisional. Recuerden que lo he dicho como en sarcomas, por decir, si nosotros resecamos toda la lesión con una visión oncológica, prácticamente si sale algo malo, ya lo hemos tratado, ¿no? Porque lo mejor de todo esto, digamos, lo más saltante son los márgenes, que queden márgenes libres, ¿no? Entonces la biopsia es lo estándar. Eh, Obviamente que acá se puede hacer antes de la biopsia o después de la biopsia. Lo ideal es después de la biopsia, ampliar los estudios de imágenes, ¿no? Ampliar los estudios, lo ideal, resonancia magnética de toda la cavidad oral y del cuello, ¿no? Lo ideal, porque tenemos que ver hasta dónde se extiende dentro de la lengua y también el compromiso de los planos profundos, o sea, hacia la raíz, hacia dónde ha abarcado. La resonancia que se puede complementar con una tomografía, nos puede ver si hay compromiso del cuello, si hay compromiso muscular adicional, si hay compromiso óseo, etcétera, ¿no? Entonces estas nos van a servir tanto para el estudio local como para ver la metástasis. No sé si se fue a otro lugar. ¿Qué más podemos hacer? Hacer ecografía de partes blandas del cuello, que es útil también para determinar ganglios, o también se puede hacer tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis. Siempre es como estudios de extensión de enfermedad, o en todo caso también se puede hacer un PET-CT o un PET-scan, ¿no? Bien, si vemos que hay un compromiso de la lengua hacia atrás, no se mueve adecuadamente, pero no hay buena deglución, ¿no? Hay dolor al comer o hay dificultad al comer, entonces se puede hacer una endoscopía. Una endoscopía o una panendoscopía, ¿no? De estudiar tanto la parte del tracto digestivo como es la orofaringe, ¿no? Y luego el esófago, o también se puede hacer el estudio de la laringe, o sea, que va hacia el tracto respiratorio, o sea, un estudio completo de esta región. Muy bien, entonces ya tenemos estudios, tenemos biopsia, y acá hay un temita pequeño nada más que es importante considerarlo.
Dentro de las lesiones de la lengua hay las lesiones precursoras del cáncer, lo que se le conoce como las displasias, son los precánceres, ¿no? Estas manchas blanquitas, ¿no? Que se le conoce como las displasias, ¿no? Son la leucoplasia, ¿no? Leucoplasia blanco. Y la displasia ya es un término que lo hace el patólogo. Es una placa blanca. También puede haber unas placas eritematosas medio rojitas, eritema rojo, ¿no? Entonces, estas lesiones no son tan características en cuanto a la progresión, o sea, cómo pueden avanzar. Pero recordar que hay una etapa de precáncer o las displasias. Las displasias pueden ser leves, moderadas o severas, o también se le conoce como 1, 2 y 3, y el carcinoma in situ, que ya prácticamente es la puerta del cáncer. Obviamente lo dice el patólogo. Muy bien. Y adicionalmente el cáncer propiamente dicho. El cáncer propiamente dicho básicamente ya son, macroscópicamente nosotros vemos lesiones tumorales, ya sea como carcomido, como sacabocado, o que crecen como una coliflor. Se llaman exofíticos o endofíticos, o también puede haber las dos partes, exoendofíticos, ¿no? Y eso puede haber con material que sangra, puede haber un material necrótico, o sea, putrefacto en ese tumor, ¿no? Y lastimosamente no hay una causa predeterminada que lo vamos a ver, pero en la experiencia hemos visto cánceres avanzados, ¿no? Que simplemente es tomar con una pinza una muestra y ya tenemos el diagnóstico, o a veces se rompe solito, se rompe, ¿no? Entonces ya tenemos la muestra para el patólogo. El patólogo nos va a decir qué tipo de cáncer es. Y muy brevemente, el cáncer que predomina es el carcinoma escamoso, más o menos en un 90%, ¿no? Y esto tiene diferentes variantes como queratinizante, no queratinizante, verrucoso, acantolítico, ¿no? Y esto es el mayor, se presenta en mayor proporción, digamos así, tanto en tumores primarios como metastásicos, ¿no? Y hay otros tipos que son el adenocarcinoma, ¿no? El adenocarcinoma. Y adicionalmente, considera este detalle, la lengua puede, digamos, estar infiltrada, o sea, manifestarse como un cáncer de lengua, sin embargo, podría ser un cáncer de las glándulas salivales, ¿no? Las que se encuentran en la base de la lengua o en la base de la región mentoniana. Por continuidad, pueden infiltrar a la lengua o comprometer a la lengua y parecer que es un cáncer de lengua. Entonces, también hay cáncer de las glándulas salivales, hay que tenerlo presente. Puede haber los linfomas, puede haber los melanomas, los sarcomas y puede haber metástasis de otros órganos por tumores a distancia, sobre todo en mama y pulmón. Muy bien. Entonces ya tenemos ya los estudios, tenemos la patología y ahora tenemos que ver en qué espacio estamos, o en qué estadio estamos, y para eso son consideraciones especiales, porque de eso vamos a determinar el tratamiento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Muy bien. Entonces, a grosso modo, ya saben que los estadios iniciales son los estadios 1 y los 4 son los metastásicos. Pero acá en lengua hay consideraciones especiales que nos, digamos, nos permiten eh, eh, establecer los tratamientos. Aparte de los tamaños tumorales, se considera también la profundidad de la invasión, o sea, hasta dónde dentro el tamaño puede crecer, pero cómo ingresó. Y eso por sí proporcionalmente cuando es menos de 2 centímetros, cuando es, por decir, el tumor menos de 2 centímetros, con infiltración menos de 5, y así sucesivamente vamos hablando, ¿no? La presencia de la invasión local, si hay compromiso de los músculos, si hay compromiso del hueso, eso es en relación a las estructuras adyacentes, y también compromiso ganglionar, metástasis a distancia, y si es que hay, digamos, enfermedad que ha roto la cápsula del ganglio por fuera. Entonces, todos estos factores van a categorizar en qué lugar estamos, establecer un riesgo y un pronóstico. Así de simple. O sea, miren qué detalles específicos en este caso. Recordar que estos detalles se dan para determinar un tratamiento, porque la finalidad de los tratamientos, como vamos a ver en el siguiente caso, en el siguiente paso, es preservar la funcionabilidad de la lengua, ¿no? La función del órgano. Entonces ahora vamos al tratamiento. Como les decía,
El objetivo es controlar la enfermedad de forma local, de forma regional, preservando la función. Y esa función, tanto la deglución como la fonación. Es una decisión multidisciplinaria, de acuerdo, o sea, estudiamos al paciente y presentamos una decisión multidisciplinaria donde interviene el cirujano, el radioterapeuta, el oncólogo médico, el oncólogo clínico, el rehabilitador, nutrición y odontología, o sea, todo un conjunto de profesionales. Pero vamos a lo que es ya los tratamientos como tal. En primer lugar, si la enfermedad está localizada y está libre, digamos así, no ha invadido otras estructuras, podrías, el tratamiento de elección es la cirugía. Eso se le conoce como la glosectomía. La glosectomía puede ser local, pequeña, puede ser parcial, o sea, local, parcial, ¿no? Pero el detalle básicamente ahí está en relación a los márgenes. Tenemos que asegurar que los márgenes, esto es el tumor, retiro el tumor y los márgenes estén libres. Si es que las enfermedades, si la enfermedad, digamos, está muy localizada, tenemos que ver para estudiar el cuello. No olvidarse que en los estudios previamente de imágenes dije que hay que estudiar el cuello. Y si hay un ganglio, tenemos que biopsiarlo para tener una muestra tanto de la lengua, del tumor de la lengua, como del ganglio. Entonces, la cirugía básicamente, si es que el cuello es negativo, digamos así, en los estudios, ¿no? Y hay una lesión que es local, se puede hacer lo que se llama ganglio centinela, ¿no? O sea, se pone una sustancia donde esa sustancia va a ir al ganglio y el ganglio marca, con la cirugía se reseca ese ganglio, se estudia y se ve si es positivo o negativo. También se puede hacer una disección selectiva, decimos así. La enfermedad está localizada, miren qué importante el tratamiento del cuello. No estamos hablando solamente del tumor de la lengua, del cuello. Si la enfermedad está localizada, se puede hacer una disección selectiva de los ganglios, ¿no? Recordar que son los ganglios submentonianos, submandibulares y la parte lateral, ¿no? Los yugulares superiores y medios. Pero si la enfermedad es mayor, digamos, la enfermedad abarca al cuello, ¿no? Hay metástasis ganglionar, ¿no? Si la enfermedad es avanzada, obviamente que la cirugía es disección radical de cuello, ¿no? Todo el cuello tenemos que retirar los ganglios. Muy bien, eso es básicamente para tratar pues las metástasis ganglionar. ¿Qué más tenemos? Hay un punto importante en cuanto a la cirugía. No solamente queda ahí, sino también se hace una reconstrucción microvascular. En la institución lo estamos haciendo, ¿no? O sea, una nueva lengua con otro tejido de otra parte del cuerpo. Y para eso se utilizan tejidos del antebrazo, del muslo, ¿no? Del muslo también se utiliza de la pared del abdomen, se utiliza de la pierna, ¿no? Y también se utiliza el tejido de la propia boca, ¿no? La propia boca, donde queremos cubrir con piel o con mucosa, ¿no? Para la lengua. O sea, no es que simplemente queda amputado, va a depender mucho de lo que podemos hacer, ¿no? Adicionalmente, hay terapias mínimamente invasivas, obviamente siempre si es que la enfermedad lo permite. Y en esto se hace cirugía con láser o también se describe la cirugía transoral por robot, ¿no? Eso ya es un tema que va un poquito más allá, que en nuestro país lastimosamente no hemos avanzado en ello por los recursos económicos, ¿no? Bien, como otros puntos tenemos la radioterapia y la quimioterapia. Eso va a depender del estadio, como ya aquellos que nos siguen en el programa ya más o menos tienen un concepto cuándo usamos uno, cuándo usamos el otro. Pero siempre recargar que la quimioterapia puede ser también una forma de reducir el tumor y luego hacerlo operable, ¿no? Y la radioterapia también. Pero sin embargo, lo estándar es que la quimioterapia y la radioterapia básicamente es cuando se trata de cánceres localmente avanzados o avanzados cuando la cirugía no es posible. O también cuando la posibilidad, o sea, como factor de riesgo de que pueda regresar la enfermedad, le damos tratamiento adyuvante, ¿no?
Entonces, o sea, después de los procedimientos quirúrgicos se puede hacer este tipo de tratamiento, la quimioterapia, que es la quimioterapia estándar, y la radioterapia. Adicionalmente a esto también decirles que la radioterapia ahora trata de hacer una radioterapia con técnicas mucho más, digamos, finas, digamos así entre comillas, donde se preserva ya las estructuras, como en otros órganos, se preserva las estructuras sanas adyacentes y también para optimizar la dosis directamente al tumor. O sea, hemos avanzado mucho en relación a la radioterapia. Muy bien. Y también existen terapias sistémicas y nuevas terapias, ¿no? O sea, alternativas hay, porque como vemos, ahora se ha abarcado al estudio molecular del tumor. Entonces, dentro de ellos, vamos a ver que tenemos, pues, como resumen, la quimioterapia clásica, tenemos las terapias dirigidas, como también la inmunoterapia, y las tendencias recientes, pues, están en relación a la personalización de cada paciente para optar también terapias moleculares, ¿no? En relación a los perfiles moleculares del tumor. O sea, alternativas existen. Adicionalmente, también se está haciendo estudios de cómo tratar las entidades por la intensificación, se llama, del virus del PVH, ¿no? O sea, hay muchas alternativas que se van abriendo, pero obviamente todavía están en ensayos o muchos de ellos están en investigación, pero vamos avanzando. Eso es lo ideal, que conforme avance el tiempo tenemos una alternativa más para los cánceres avanzados. Los cánceres iniciales, lo clásico ya lo tenemos, ¿no? Y sobre ello trabajamos. Muy bien. Entonces, dicho esto, pues tenemos conceptos ya más o menos básicos de cómo se trata. La intención de este programa, básicamente, repito, es la primera parte, lo más importante, la prevención y el diagnóstico precoz. Lo otro que yo lo desarrollo es con el afán, digamos, de que entiendan un poquito más en los procesos. Eso es mi intención, es eso. Mi intención no es que aprendan detenidamente qué hay que hacer, sino por qué pedimos algunas cosas, por qué los exámenes, por qué personalizamos, por qué una evaluación de un profesional, de otro profesional. Esa es la intención, ¿no? Porque muchas veces luchamos con los tiempos, queremos que se haga mucho más rápido un procedimiento, que se opere rápido, ¿no? Y no necesariamente es así. A esa partecita es que ahí tenemos un vacío que en la consulta muchas veces no queda claro. Se le da las órdenes, hasta esto y vienes, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? No decimos nada, ¿no? Entonces es una deuda pendiente que tenemos en cuanto a la información. Bien, en cuanto de todo lo que hemos hablado, establecemos un pronóstico, como siempre. Y el pronóstico va a depender del estadio clínico. Si son estadios iniciales o locales, pues sobre todo en los estadios tempranos, como el 1 y el 2, la sobrevida más o menos es un 70%. Y si va avanzando, obviamente la sobrevida baja sustancialmente. Lo hemos visto en nuestro país, lastimosamente, los casos que he visto durante toda mi experiencia, incluso muchos de ellos los hemos tratado, que ya han sido cánceres avanzados, ¿no? Hemos hecho todo lo que humanamente posible se puede hacer, pero lastimosamente a veces los resultados concuerdan con la estadística, ¿no? Una alta mortalidad. Bien, entonces, ¿qué queda después de todo eso? ¿Qué secuela física queda, no? Bueno, como le hemos dicho, la lengua es un órgano que básicamente está en relación a la fonación y a la deglución, entonces tenemos alteraciones en ello. Con una terapia adecuada se puede superar, con la rehabilitación, además también con la cirugía microvascular de la reconstrucción de la lengua, como le haga, también va muy bien, ¿no? Gracias a Dios, muy bien, porque lo que interesa, recuerden siempre, lo que interesa es el control de la enfermedad, ¿no? El control. Nos podemos quedar con esas secuelas quizás y aceptarlas con esa resiliencia, con esa fortaleza que tenemos, porque tenemos que seguir luchando en la vida, ¿no? Aceptarlas, esas condiciones. No podemos retroceder. Lo importante es estar vivo, completo. La salud física es una cosa y la salud emocional es otra cosa. Hay que preservar también la salud emocional. Hay que entender que son pasos, son situaciones duras y que pasan. Porque como secuela siempre queda la depresión o la angustia, ¿no? De este contexto de no conocer qué viene después. Y sobre todo en lengua, imagínense, es mucho más porque hay esa limitación en la comunicación, hay esa limitación en cuanto a la, a las relaciones interpersonales, etcétera, ¿no? Porque altera pues la foniatría, ¿no? Entonces hay alteración de la imagen corporal, me falta algo, ¿no?
Entonces, y lo más visible, obviamente, es la cara y la lengua, ¿no? Que nos permite comunicar. Muy bien. ¿Qué factores llevan un diagnóstico tardío, como siempre lo hablamos? Básicamente está la respuesta lo tienen ustedes en el desarrollo del programa, ¿no? Lo que pasa es que subestimamos las lesiones. Subestimamos, me mordí, no le doy importancia, me duele ahí algo, lo asocian siempre a alteraciones dentales y también el desconocimiento, pasan desapercibido. Y yo estoy convencido, como en otros temas que desarrollo, hay muchas personas que probablemente no se han enterado que hay un cáncer de lengua. Como yo no sabía antes de entrar a la especialidad, ¿no? Ahí descubrí que hay cáncer de todos lados, ¿no? Entonces, es el desconocimiento. Adicionalmente, los programas nacionales no funcionan. Imagínense, tenemos que trabajar básicamente identificar las lesiones premalignas o las lesiones iniciales para poderlas referir, pero si no las identificamos porque no sabemos, definitivamente estamos perdidos. Y ahí hay un rol muy importante de las instituciones, tanto del MINSA como las instituciones oncológicas, trabajar en la capacitación de los profesionales, de todos los profesionales. Y en este caso, más con los odontólogos, que tienen acceso directo desde que uno inicia desde la niñez, ¿no? Entonces, ellos tienen, digamos, una rol preponderante en cuanto a los cánceres, no solamente de lengua, sino de toda la cavidad oral. Muy bien, entonces parte de eso también son las recomendaciones, fortalecer las campañas, ¿no? De antitabaco, de vacunación, fortalecer la higiene dental, fortalecer los sistemas de conocimientos de referencias y contrarreferencias. O sea, hay una gran labor, y después de todo este proceso hacer un soporte multidisciplinario con nutrición, con foniatría, los rehabilitadores, etcétera, ¿no? Entonces nos queda mucho camino, es bastante largo todo el recorrido, pero siempre hay esperanza. Muy bien, entonces creo que espero que esto les haya ayudado para un poco más de su conocimiento sobre el campo oncológico. No tengan miedo a ver el programa. Muchas personas dicen, no, yo no quiero saber nada de cáncer, pero se trata de tener miedo a la enfermedad, sino se trata de tener las herramientas para poderlas enfrentarlas cuando se nos presenta. Y esa herramienta es conocimiento y compromiso con uno mismo. Así que eso es, digamos, el factor principal de este programa. Muy bien, les agradezco por habernos escuchado, por estar con nosotros, y siempre decirles, compartan la información, que no se quede ahí nomás. Y por otro lado, también les invito a estar conectados con nosotros en el programa de la radio de Viviendo con Esperanza, el programa hermano, y también no olvidar en que estamos nosotros al servicio de todo el mundo dentro del campo del oncológico. Estamos realizando las teleconsultas, y como dije en un programa anterior, orgulloso de, como un peruano amazonense, estar, digamos, a disposición de muchos ciudadanos a nivel del mundo. Así que muchas gracias y bendiciones. Chao.